En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Me vas a dejar hablar. Ustedes bien nervioso. No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden, fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología. También vamos a tener una sección especial de toxicología política. Porque de verdad, bueno, aquí parece que hay unos toxicómanos de la política. Cada día uno los ve con esos ojos desorbitados, con esos ojos puyúos y con esa tonalidad en la piel y uno dice, oye, ¿y este qué? Este cayó en la piedra, este cayó mal. Gracias a todos por estar acá. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche en una rueda de emisión de lunes a viernes, pero sábado y domingo estamos a las 12 del mediodía porque nosotros no descansamos ni siquiera los fines de semana, porque nosotros somos así, Estamos también los fines de semana. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esas suscripciones son las que permiten que nosotros sigamos haciendo este programa y que continuemos acá haciendo lo posible para aportar lo que sabemos que es nuestra opinión, nuestro análisis, para que todo aquel venezolano que quiera hacerse su propia opinión se la tenga como insumo, la nuestra, si así lo desea. Y por supuesto eso se lo debemos a todos nuestros suscriptores. Esta semana, por supuesto, han tenido cada día un contenido exclusivo para los suscriptores al plan Full. Quienes se han suscrito al plan Patreonero Full han recibido el confesionario semanal, el confesionario diario. Todos los días una confesión. Todos los días alguien se confiesa y echa un cuento. No se pierdan las confesiones de Neomar Hernández esta semana, que fueron algo, no sé, lisérgicas, algo casi, ¿cómo se llama? Psicotrópicas, porque está con nosotros como todos los domingos el doctor Neomar Hernández. Doctor Hernández, bienvenido. Gracias, doctor Daniel Lara Farías. ¿Cómo le va? Saludos a toda la gente que nos ve semana a semana en Fuera de Orden. Un gusto nuevamente estar en tan prestigioso espacio como colaborador. Señor, si es majadero. Mira, yo te voy a decir algo, además, te voy a decir algo. Yo esta semana he tenido oportunidad, porque yo he podido reordenar. Poco a poco me he amoldado al horario, ¿no? Para amoldar los tiempos en los que veo cosas, leo cosas y los tiempos en los que hago cosas y escribo cosas. Y esta semana me he dedicado a ver todo lo que se está diciendo sobre el caso Monómeros. Y de verdad que he tenido satisfacciones y he tenido desilusiones o decepciones. Una de las satisfacciones que he tenido es que por lo menos uno, cuando pudo decirlo, lo dijo. Yo siempre supe que en Monómeros estaban guisando. Siempre supe que estaban guisando, porque la característica de los personajes que estaban ahí y lo que se filtraba era precisamente eso, que ahí lo que había era guiso desde el principio. Además de eso, las filtraciones que habían eran cada vez peores. O sea, las cosas que se filtraban. Yo recuerdo, por cierto, cuando la primera persona, por cierto, que se montó en el caso Monómero, que fue Patricia Poleo, cuando Patricia Poleo, por cierto, hablando de todo, anoche
y que estaba viendo un programa de Patricia sobre Monómero, me ponía a pensar, chicos, ¿dónde estará toda la gente que insultó a Patricia porque Patricia estaba denunciando? Estaba denunciando lo de Monómero, porque a Patricia bueno, lo que hicieron fue insultarla cuando salió todo eso. Y yo, bueno, pero ya ahora que todo es verdad, ¿dónde está esa gente que le insultó? No sé. No van a aparecer, ni le van a pedir disculpas, ni mucho menos. Pero yo me puse a pensar, y yo dije, pero si todo estaba tan evidente, o sea, ¿qué se necesitaba? Yo recuerdo cuando empezaron a publicarse cosas, cuando Patricia Polevo empezó a decir cosas, cuando Orlando Avendaño, en aquel entonces en el Panampo empezaron a salir cosas, cuando empezaron a salir y a salir y a salir cosas, y cuando uno empezó a medio escarbar y empezó a ver nombres, y dijo, ay, pero aquí está Luis Aquiles Moreno, ah, no, que hay un guiso. Aquí está Jorge Millán, aquí hay un guiso. Aquí está Fernando Paredes, aquí hay un guiso. Uno empezó, no dice, esta gente, ellos son guiseros profesionales, guiseros de oficio. Toda su vida en un guiso, chicos. Toda su vida en una cloaca, toda su vida en una corruptela. Independientemente del gobierno, el que todos sea. Los tipos en el gobierno o en la oposición siempre estaban en el guiso, chicos. Caen parados todo el tiempo. Siempre. Luis Aquiles Moreno, desde que llegó a la política, lo que ha estado es en un guiso todo el tiempo. Con los mismos, ¿cómo se llama? Cómplices, todo el tiempo, el mismo grupito, todo el tiempo. Entonces, yo siempre dije, bueno, pero si para mí era evidente, ¿por qué para otros no era evidente? ¿Y por qué lo que hacían era dispararle a los periodistas que decían que había guiso? O sea, eso para mí. Entonces yo veo las cosas y yo lo veo con cierta satisfacción, ¿no? Porque entonces yo digo, bueno, no porque a mí me guste lo que está pasando en Monómero, que me parece un horror. Me parece un horror, porque los niveles de rapiña fueron espantosos. Pero me pongo a pensar y me pongo a revisar las posiciones de ciertos periodistas o agentes de comunicación, como he decidido llamarlo, porque yo no soy periodista. Pero también me pongo a revisar la posición de otros personajes. Porque lo que están haciendo ahorita con Monómeros no es destapar una olla, porque esa olla ya estaba destapada, esa olla la destapó la prensa, esa olla se destapó en los medios independientes, periodistas independientes, como Patricia Polevo, como toda esa gente que se dedicaron a investigar y todos los días, y la gente diciendo, ay, qué fastidio ya, ¿hasta cuándo van a hablar de eso? Esa olla estaba destapada y no había ninguna olla que destapar. Pero ahora lo que están haciendo es que a esa olla destapada están agarrando las inmundicias que hay en esa olla y se las están lanzando. No, toma, ay, toma. Entonces hay una labor, Neomar, que yo creo que es importante señalarla en este momento. En este momento, dentro de ese grupo gangsteril que se hace llamar el G4, hay una jornada de autodefensa. Son las autodefensas unidas del G4. Que no son las de Colombia. Autodefensas unidas del G4. ¿Qué están haciendo? Lo de siempre. Para salvar al grupo, sacrifiquemos al pendejo de turno. Entonces, la consigna es, no fue que quebramos Monómero, lo quebró Guaidó. La culpa es de Guaidó, la culpa es de Voluntad Popular. Nosotros lo advertimos, nosotros no estábamos. Cosa que es falsa, todos estaban. Bueno, es falsa. Y de hecho, mira, yo veo, esto hay que verlo, esto tiene un punto de vista político y el punto de vista de la corrupción o de la transparencia administrativa como tal. El primero, el punto de vista político, Daniel, es que evidentemente uno tiene que preguntarse por qué en este momento surge toda esta jornada de asignación de culpas, donde unos fueron y otros no fueron, donde unos son culpables y otros no lo son. Porque evidentemente desde el punto de vista político nosotros estamos, como hemos dicho desde hace algunas semanas, en las exequias continuadas del gobierno interino, que por ende son las exequias continuadas de Juan Guaidó y de este sector de Voluntad Popular. ¿Qué es lo que se está produciendo? Lo que tú dices, se está produciendo una especie de espíritu de cuerpo, de operación sálvese quien pueda dentro del G4, dentro de la MUD, como usted le quiera llamar, para salvar al conjunto. O para, en este caso yo lo veo más bien como cada uno de los partidos salvarse a título de grupo dentro de ese conjunto, dentro de ese concierto para delinquir que es el G4. Eso es lo que se está produciendo. Y obviamente en estas jornadas
va a terminar produciéndose la asignación de las culpas en un sector o en una personalidad. En este caso está diciendo Guaidó, están diciendo el sector de Voluntad Popular y tal. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho, creo que lo dijo Ismael León en el programa, por cierto, con Patricia Poleo esta semana, porque Ismael León viene de Voluntad Popular. Claro, pero él antes estuvo en Primero Justicia y además la escuela de él lo dice ahí mismo, era de Acción Democrática. O sea, él ha pasado por todos los partidos, ¿sabe cómo son los partidos? Sí, él es un 7 colores. León, él es un 7 colores haciéndose el digno ahora, por cierto. Pero, ¿qué es lo interesante de lo que él dice? Más allá de que sea 7 colores, de que sea digno o indigno, lo que sea. Él dice que, por ejemplo, en el caso Monómeros, se produjo una asignación del directorio en función clarita de las cuotas partidistas del G4. Es decir, Acción Democrática a través de Prosperi y de Luis Aquiles Moreno, que no puede faltar nunca, pusieron unos directores. Manuel Rosales a través del Nuevo Tiempo puso unos directores. Julio Borges puso unos directores. ¿Y quién me falta por allí? Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Y Voluntad Popular. Claro. Leopoldo López. Él llega a hablar de Leopoldo López. Dice, Leopoldo López puso también a unos directores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, lo mismo que hemos visto siempre, que es que cualquier oportunidad en la que hay no había tenido, fíjate cuál es la diferencia con lo histórico en la oposición. La oposición nunca había tenido, en teoría, la capacidad de administrar bienes de la República ni instituciones del Estado venezolano. Como en este caso se supone son por apéndice, Monómeros y Citgo. Pero antes, en los partidos políticos de oposición, que tienen 22 años supuestamente en oposición, se habían producido oportunidades de negocio dentro del Estado venezolano, aun cuando ellos no fuesen poder, o sea, aunque no tuviesen la presidencia, aunque no fuese la fuerza mayoritaria dentro del país en términos de lo que reconoce el CNE como elecciones, ellos habían tenido algunas oportunidades de negocio. ¿Cuáles eran fundamentalmente? Cada 4 años, que le quedaba una gobernación o le quedaban unas alcaldías, o incluso las concejalías. Hasta las concejalías eran oportunidades de negocio, porque, por ejemplo, si tú estabas en el Cabildo Metropolitano de Caracas, allá había nómina. O sea, los concejales tenían nómina. Entonces, ¿qué se hacía generalmente? Que cada partido asignaba, y eso no es nuevo, por cierto, tampoco en la República. Eso ha ocurrido desde que se montó esta República democrática, partidista y todo lo demás. Tú tenías una nómina y tú ahí ponías un poco de gente de tu partido, de tu grupo dentro del partido. Eso ha ocurrido siempre. Bueno, ahora simplemente se ha llevado algo que era modelo a escala, como cuando tú estás en el colegio y te dicen escala no sé cuánto a tanto. Se ha llevado a un modelo a escala mayor. Ahora nosotros no estamos haciendo la maqueta en miniatura, sino que teníamos con el caso Monómero y con lo que es Citgo y otras situaciones fuera del país, nosotros tenemos la maqueta en tamaño casi real. Entonces, a maqueta mayor tamaño, mayor número de recursos, mayor número de oportunidades para colocar gente, mayor espacio para la corrupción. Eso es lo que nosotros estamos viendo. No te pierdas de vista que esta semana incluso un organismo que uno presupone que es muy transparente, incluso por su nombre, que es Transparencia Venezuela, que es parte creo que de Transparencia Internacional, que eso es como una especie de ONG que se dedica a estudiar la transparencia del manejo de los recursos públicos en los gobiernos y de la oposición también, cómo se maneja el dinero en la política. Saca un informe y en ese informe ponen que ellos tienen mucha preocupación porque en el caso del gobierno interino y en el caso de la oposición se ha hecho todo lo que no ha tenido que hacerse si uno quiere ser alternativa al chavismo. No se han presentado informes, no se ha sido transparente con el uso de los recursos públicos. Pero Neomar, fíjate, esa misma ONG recibe financiamiento internacional. Yo lo siento, no confío en ellos. Porque cuando surgieron la ONG recibe financiamiento internacional. Cuando surgieron los primeros escándalos del gobierno interino, ellos salieron de apagafuegos a desviar la atención diciendo allí que no, que en realidad ellos no habían podido constatar que había que hacer, o sea, que inclusive los propusieron como ellos dieron esa oportunidad. No, yo recuerdo clarito, Daniel, cuando empezó el escándalo, por ejemplo, por el tema de la ayuda internacional,
Ellos dijeron que ellos no habían podido constatar de que el gobierno interino manejara recursos públicos, de que manejara recursos de ayuda internacional, que no la manejaba. Ellos no tenían constancia de eso. Ahora casualmente hay una preocupación porque no hay rendición de cuentas. Allí quería yo llegar. Porque es que el aspecto político, Daniel, que estamos en la hora loca. Estamos en la hora loca. No solamente eso, sino que es mentira, sobre todo en Venezuela, que las organizaciones no gubernamentales sean no gubernamentales. Y el hecho de que sean no gubernamentales no quiere decir que no sean partidistas. Hay ONGs que responden a la voluntad popular, hay ONGs que responden al PSUV, hay ONGs que responden al chavismo originario, como Provea, por ejemplo, es una organización chavista. Si no, pero que no te rías. O sea, solamente hay que buscar, además, búscate, es una cosa muy sencilla. Fueron las argumentaciones de esos comunistoides chavistas originarios de Provea las que salieron en defensa del chavismo en los hechos del 11 de abril. Ellos fueron los que salieron a validar las tesis del chavismo. Eso ocurrió. Hicieron documentales, hicieron todo eso. Y ahí hubo real, pasó como montaron comités de víctimas, todas esas cosas. Y en Aporrea, toda esa gentuza del chavismo originario, uno los conoce. Todos ellos que defienden a los pistoleros de Puente Llano, dicen que no, que ellos no estaban matando a nadie, que ellos estaban jugando carnaval, todas esas cosas. De verdad, ¿de verdad dicen eso? Bueno, este falsario número 1, Felipe Pérez Martín, y cuando todavía estaba la sangre fresca de la gente asesinada alrededor de Miraflores, todavía con esa sangre fresca, él aceptó ser el ministro de Economía de Chávez, ministro de Planificación, junto a Tobías Nóbrega, que de infausto recordación, el personaje. Y ese tipo anda por ahí diciendo que él tiene un movimiento para liberar a Venezuela, pero que los pistoleros de Fuerte Llaguno no mataron a nadie. O sea, cuando tú les metes, porque yo te digo, tú metes esas bacterias y le metes aumento al microscopio y los ves en su máxima expresión. Pero, por ejemplo, no solamente Transparencia Internacional, por ejemplo, ¿qué está pasando? Hay una agenda y la agenda es: vamos a usar monómeros como arma arrojadiza para tumbar Guaidó y salvarnos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Listo. El resto del G4. El resto del G4. Entonces, ¿qué pasa? A mí me decepciona ver al señor Humberto Calderón Berti prestándose, queriendo sin querer para eso. ¿Por qué? Cuando el señor Calderón Berti le acepta una entrevista a César Miguel Rondón, que durante 2 años se olvidó de la existencia de Calderón Berti, a pesar de que el señor inclusive dio una rueda de prensa ampliamente comentada, donde hizo todas las denuncias que César Miguel Rondón ha descubierto hoy porque las dijo Julio Borges. Entonces el señor Calderón Berti acepta ir al programa de César Miguel Rondón como si la cosa acabara de ocurrir, como si él acabara de hacer esas denuncias. Porque Julio Borges está utilizando a Humberto Calderón Berti y lamentablemente yo siento que Humberto Calderón Berti se está dejando utilizar para esa agendita. La agendita de decir fue Leopoldo, la agendita de decir fue Guaidó, la agendita de decir qué horror monómero lo que hizo el gobierno interino. Entonces el tipo que es, porque ni ha renunciado ni ha sido destituido, el canciller del gobierno interino es quien está acusando al presidente interino de haber, desde el gobierno interino, saqueado la monómeros interina. Entonces uno dice, bueno, pero aquí están fumados todos. Estarán fumados todos. Estarán fumados, será. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno lamenta que haya tantos intereses en juego, porque así como uno vio a Calderón Berti denunciando lo que había ocurrido en monómeros, uno también lo vio abrazándose en Cúcuta con Luis Ortega Díaz. Y así como uno vio y ve ahora a Humberto Calderón Berti denunciando lo que pasaba allí dentro de monómeros, uno también se pregunta por qué él estuvo el tiempo que estuvo de embajador viendo que todo eso ocurría y no lo explotó antes. Bueno, pero lo explotó en algún momento. Bueno, no tan después que lo destituyen. Entonces, además de eso, yo me hago la siguiente pregunta. Una gente que chapea con la experiencia que tiene, que ellos son una gente que tienen años de experiencia,
Carajo, tienes años de experiencia y no te das cuenta que quien te está pidiendo que ejerzas un cargo es un bribón, es un delincuente. O sea, tu experiencia no te sirvió, o sea, te dio COVID y perdiste el olfato político. Que no sabes a qué, que el pupú huele a pupú. O sea, no te pegó el olor. Y tú no sabes que el ego existe también, Daniel. Entonces háblenme la cosa como es y díganme que en realidad el problema que tienen es un dolor. Eso es todo lo que me tienen que decir. Yo te digo sinceramente que hoy más que nunca yo he decidido no creer en ningún politiquero, en ninguno. No hago excepciones con ninguno. Y cuando digo politiqueros me refiero a todo ese universo del G4 gangsteril que estuvo alrededor del gobiernito interino, toda esa gente. O sea, no confío en ninguno, no confío en ninguno. Ahorita salió el señor Ismael León a pegar gritos. Pero cuando estabas prestándote a regar la agenda comunicacional del régimen, de la oposición falsaria, ¿verdad? Ahí si no andabas modosito, cuando fuiste parte de un concierto para delinquir, para que te pusiera, ¿qué primarias ganó él? ¿Cuál es el liderazgo de él? Él llegó a diputado, ¿por qué? ¿Por obra del Espíritu Santo? No. Él llegó a diputado porque ese grupo gangsteril lo puso él de diputado. Y como Balco se está hundiendo, entonces él ahorita sale a decir, yo siempre estuve en contra. Yo siempre estuve en contra, porque cuando yo era deco, Rómulo Betancourt me bautizó. Así, ahora vas a sacar Rómulo. Después que pasaste por AD, pasaste por Primero Justicia, pasaste por Voluntad Popular, ahora entonces el señor descubrió que no, que la honestidad es un valor fundamental. Y si la honestidad era un valor fundamental, ¿por qué tú aceptaste ser candidato del grupo Casteril dirigido por Manuel Rosales, por Leopoldo López, por Julio Borges y de Jerry Ramos Alú? No me vengan no me vengan esos habitantes de Sodoma a dársela de vírgenes. Porque él se enteró después, Daniel. Sí. Mira. Entonces la experiencia política, ¿para qué le servía? El olfato político, ¿para qué le sirve? ¿Para qué son unos grandes políticos si no se dan cuenta de cuando están? Tú sabes que es lo más curioso de todo esto. Lo más curioso de todo esto, que nosotros estamos comentando porque hemos llegado al tema otra vez. Este es el tema. Es que, ¿qué hay de distinto en la operación que siempre se produce al final de los liderazgos estos de la oposición? En el caso de Guaidó, con lo que fue, ¿tú recuerdas el final de Enrique Capriles? O sea, el final como líder máximo, como el flaco bello, como el que recorre toda Venezuela, el que va a salvar a Venezuela. Fue lo mismo, cuando Capriles comienza en un proceso de declive, porque ya Capriles decía incoherencia, decía sin sentidos, comienza el país más o menos a darle la espalda y a renglón seguido esos partidos que hasta ayer lo habían puesto como candidato presidencial. Henry Ramos Alú fue uno que lo llevó a ser candidato presidencial 2 veces. Capriles no quería. Uno de los que lo obliga es Henry Ramos Alú. Quizá algún día contemos esa historia. Ese gran líder, ese hombre utilizado, a veces yo no es que me conduela, porque el que se mete en eso sabe lo que se está metiendo. O sea, que esto quede claro. Pero me da al menos impresión el caso de que como la maquinaria, ese entramado que es la MUT, ese entramado que son los partidos del G4, muelen gente. Y de allí lo que sale es la carne molida de estos tipos. Sale Capriles, entonces no, Capriles era loco, Capriles es malo, Capriles es un tipo que se vendió, Capriles es... Bueno, que la mitad de las cosas que se dicen son verdad, por lo menos. Pero se descubren tarde. ¿Y qué sucede después de eso? Que la MUT queda paradita, igualita. ¿Quién queda dirigiendo Primero Justicia? Julio Borges. ¿Quién queda dirigiendo Acción Democrática después de aquello? Henry Ramos Alú. ¿Quién queda dirigiendo Voluntad Popular? Leopoldo López. ¿Quién queda dirigiendo El Nuevo Tiempo? Manuel Rosales. O sea, se cambia todo para que al final, ¿qué es lo que ocurra? Que no se cambie nada. Que la MUT siga haciendo lo mismo, que los métodos de decisión y de asignación internos de poder de la MUT sigan siendo los mismos. Mira cómo va la cosa. Tú tienes la muestra de que la MUT no ha cambiado ni un centímetro, de que son los mismos, de que son como el alcohólico anónimo que va a las reuniones los miércoles, pero que los domingos se mete una pea y después el miércoles que viene con el ratón todavía vivito, va otra vez así igualito. Tú tienes nada más que ver cómo los dirigentes de toda la MUT están decidiendo la participación en las elecciones a contrapelo de lo que significa toda la sensatez de la ciudadanía. ¿Y cómo asignan las candidaturas? Las candidaturas las asignan como si estuviésemos en 2010, Daniel.
Las candidaturas son las candidaturas como en 2008, cuando las elecciones de alcalde, las de 2010, las de diputados, o las que vinieron después de gobernadores. Una por allá dicen, no, vamos a organizar una consulta. No, ni siquiera la hacen, la consulta esa para ver qué es lo que piensa la gente sobre los candidatos. Pero en la más de las veces, la mayoría de los casos, los candidatos son a dedazo y son típicamente los dedazos de negociación. Es decir, yo te suelto uno en Miranda para que tú me sueltes dos en Táchira. Yo te suelto uno en Nueva Esparta para que tú me sueltes tres en Bolívar. Así como si están intercambiándose las barajitas del álbum Panini, pues. O sea, dame a Maldini, porque Maldini vale más. Entonces yo te suelto ahí dos jugadores de Dinamarca que nadie sabe con qué van a llenar el álbum, pues. O sea, pero tú quieres tener a Dinamarca completa y son unos bichos que nadie sabe dónde han jugado los clubes de fútbol que han jugado, pero me interesan para el álbum. Pero dame a Paolo Maldini por esos tres. Entonces, es lo mismo. Es como si están llenando el álbum Panini de barajitas, estos tipos, cuando hacen el arreglo de las maquetas. Y los procederes con Guaidó, volviendo a mi punto inicial, de la operación de demolición, porque obviamente está en marcha desde los medios, desde la ONG, desde los propios partidos, desde los propios compañeros de Guaidó, o sea, de la propia gente que estaba al lado de él. Hay una operación de demolición, es idéntica a cómo se han derroído liderazgos desde ese aparato de moler carne, que es la MUD, a ocasiones anteriores. Es la misma cuestión. ¿Para qué? Para resumírtelo todo. Bueno, como la gente ya ha visto esta película, yo te voy a explicar más o menos para qué. Para lo mismo, para que después de que pase este trance, nadie diga nada y sin chistar Henry Ramos Aluz siga siendo secretario general de Acción Democrática, para que de voluntad popular el señor Leopoldo López siga siendo virrey, rey, varón y conde, para que de un nuevo tiempo Manuel Rosales siga teniendo la última palabra y para que don Julio Borges, que tiene 22 años manejando Primero Justicia, siga manejando Primero Justicia. Va a ser lo mismo. Entonces, allí tú tienes muy claro lo que está ocurriendo. Es una operación de demolición para que todo siga igual, para que no cambie nada. El típico, eso de la política italiana tiene un nombre, ¿no? El gatopardismo, que es cuando tú montas en los partidos o en el Estado, tú montas un parapeto comunicacional, un parapeto de imágenes de que, por ejemplo, se hace mucho también en los partidos que dicen que renuevan. Ponen a un pelele, como ocurrió en el PAN, en el PRI en México, ponen un pelele como Peña Nieto. Con Sánchez quisieron hacerlo, lo que pasa es que Sánchez, con Casado lo están haciendo. Lo están haciendo en el PP español, que pones a un pelele allí que tiene buena edad, porque el tipo está joven, y entonces detrás siguen, como se les llama en el PSOE también, en el caso de la política española, los varones, los que han manejado la política siempre, en los partidos. Eso ocurre en el PRI, eso ocurre en la política española, eso ocurre en Venezuela. Entonces, es lo mismo siempre. Bueno, eso es. Yo lamento muchísimo. Yo los veo y yo digo, bueno, pero aquí entonces somos inocentes todos. O sea, ¿cómo es posible? Entonces uno ve a esos políticos que dicen tener... Yo me formé en la escuela de tal, yo tengo no sé cuántos años y mi experiencia política, ay, tu experiencia política no te permitía darte cuenta del caramelo envenenado que te estaban dando. Sí. Ellos están en contra de la corrupción, pero les aceptan cargos a corruptos. ¿No será que son corruptos también, en mayor o menor medida? O que por lo menos no les molesta la corrupción si la corrupción les sirve para algo. Ese es el problema. Aquí hubo gente que hipotecó su nombre aceptándole cargos a la oposición falsaria y protubularia, a ese gobierno fake interino. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tan inteligentes eran? ¿O cuáles son sus verdaderas intenciones? Porque entonces aceptaron cargos de embajadores, aunque renunciaron algunos. Bueno, no, porque es que ya no. Bueno, ahí es donde uno se dice, tenían buena voluntad y querían contribuir con el país, eran gente que estaban buscando currículum, eran gente que el ego tenían que llenarlo teniendo un cargo de esto para decir que ellos llegaron embajador alguna vez, ocurre. Variadas razones. Algunos necesitaban una chapa para pedir prebendas. Para otras cosas, porque están en otras cosas. Ocurre mucho. Para proyectar su imagen, para proyectar su imagen, para determinar el caso de la ex embajadora en el Reino Unido, la señora Neumann. La señora Neumann pasó por allí para ampliar el currículum. Y entonces en la página web ella ahora pone que además de que tiene la especialidad que tiene en tumbar dictaduras, no sé qué, con la de Venezuela no pudo, lamentablemente, ahora ella puede poner allí
que ella fue embajadora en el Reino Unido de Venezuela y ella pasó sin pena ni gloria, salió del cargo y listo. Entonces, hay variadas razones, ¿no? De mucha gente que, Daniel, nosotros conocemos y consideramos honorable que se prestó para esto. Ahora viene una cosa que es ineludible, que es que tú no eres el mismo antes y después del gobierno interino, porque ya pasaste por allí. Eso es como quien se metió, pues, como quien se metió en la droga, que me disculpen la alusión, ¿no? Porque quizás no es tan exacta, pero es como quien fue nazi alguna, bueno, no puede ser tampoco así, pero sí, sí. Es algo que te marca, ¿no? Es así. Es algo que te marca y es como un signo en la frente que vas a tener todo el tiempo. Mira, pero eso es lo que pasó por lo que llaman en Gomorra. Venezuela un San Benito. Usted pasó por Gomorra. No se haga. Usted no estuvo rezando en Gomorra. No, que yo salí con Lot. Cuando Lot dijo vámonos, yo me fui. Sí, pero usted estuvo ahí. Así que no venga ahora a hacerse no venga usted. No venga usted a hacerse 100% inocente, pero bueno. Lo que sí es 100% real es que este programa se acabó, Neomar Hernández. Bueno, Daniel, gracias nuevamente y gracias a la gente que nos ve gracias a ti. Todos los fines de semana. Gracias a ti y gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando este y otros contenidos. Gracias por haber estado allí, gracias por habernos acompañado. Nosotros regresamos mañana. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche aquí en nuestro canal con una nueva emisión en estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Volvemos mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.